Bienvenidos al curso de inteligencia artificial. Hoy día vamos a presentar el segundo caso para desarrollo de nuestra inteligencia artificial. Pero antes de comenzar, estimados y estimadas alumnas, les quiero mostrar algunas cosas más o menos entretenidas. Eh, Vamos a desconectarnos un poco mientras llega su compañero. Hay una aplicación bien interesante en Google, en realidad ellos tienen varias aplicaciones interesantes, y hay una que es esta, en realidad se las quería mostrar, es como para jugar un poquito. Se las muestro mejor y después y usted mismo la van a entender. Miren, voy a comenzar acá dibujando. Tengo 20 segundos para dibujar un búho. A ver, Veo arcoíris. O casco. ¿cómo es un O búho? pan. Tiene O ojos. buzón. O pastel de cumpleaños. Veo despertador. No sé cómo es O un refrigerador. Queda igualito, O profe. lata de pintura. Lo siento, pero no pude adivinarlo. una playa. Aquí es una playa. Veo línea. Acá O hay océano. Ya sé, es playa. una pelota de fútbol. Veo círculo. Uy, O arándano. ¿cómo una pelota de fútbol? Ya sé, es pelota de fútbol. Eh, camuflaje. Veo triángulo. O almohada. O postal. O zapato. Veo refrigerador. No sé bien qué es eso. Veo tostadora. Lo siento, pero no pude adivinarlo. Aquí el problema soy yo, clarito. Ya sé, es nariz. Bien. Veo montaña. Ya sé, es triángulo. Bueno, este es un ejercicio de una red neuronal que lo que hace es que identifica el dibujo que yo hago en función a lo que me está pidiendo. Es bien interesante porque lo mismo que revisamos la clase pasada, tenemos un grupo, unas entradas, luego tenemos un grupo de neuronas, y estas neuronas están conformadas como para que puedan predecir la salida y qué es la figura que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos una aplicación de red neuronal que es una especie de juego. Pero detrás de esto tiene, miren, por ejemplo, lo de la nariz. Si hago clic en nariz, estos son ejemplos de narices que alguien ha dibujado ya en todos los sentidos. Y de acuerdo a estos juegos de narices que ya se dibujaron antes, se crea entonces, se le asignan los pesos a la red neuronal, los W sub I que estuvimos viendo en la clase pasada. Y en función de esos W sub I, ya puedo crear un algoritmo que me diga, sí, lo que dibujaste es una nariz. Eh, Quería partir con esto porque lo encontré súper entretenido y como muy práctico. Ya, ahí está. Entonces, comencemos la clase. Em, lo primero era mostrarles esto. Pues le puse juguemos ahí. Ahí está este enlace. Luego los voy a invitar porque les voy a dejar este PowerPoint a que revisen algunos experimentos de inteligencia artificial que están disponibles en Google. Em, Pruébenlo, son interesantes y los invito a probar porque es muy probable que no es muy probable. Pongan atención en este video. Recuerden que tenemos una segunda evaluación. Bueno, les voy a pedir que prueben alguno y me lo analicen y me lo expliquen de acuerdo a lo que ya revisamos, por ejemplo, en redes neuronales. Va a ser súper sencillo, pero van a tener que haberlo visto. Nada más. Vamos, sigamos. Hay algunas preguntas que a mí me gustaría resolver antes de continuar. Por ejemplo, eh, yo sé que han escuchado mucho el concepto de Machine Learning. Y ahora estamos introduciendo uno que denominamos Deep Learning. Machine Learning lo han escuchado en todas partes, sí, lo tengo súper claro. Ahora, como estamos en el curso de IA, la diferencia, o sea, la gracia es que entendamos igual de qué se trata.
Desde que comenzó la inteligencia artificial, la tecnología han ido evolucionando bastante rápido. Em, Le voy a leer un poco esto, para avanzar más rápido, porque si me pongo a hablar voy a extender mucho el tema. Estoy dejando entrar a su compañero. Ahí está. Durante el desarrollo de la inteligencia artificial, esta vivió distintas etapas y también ha sufrido por momentos de crisis llamados inviernos de la inteligencia artificial. Esto es, que no hemos tenido, por ejemplo, la velocidad computacional o incluso los algoritmos para resolver ciertos problemas y que no ha mantenido detenidos en algunos momentos. Y justamente que como la inteligencia artificial ha generado tanta expectativa, o sea, lo ha generado desde que comenzó el concepto, que a veces se pedía más de la IA y esta no llegaba nomás. A eso se le denominó los inviernos de la IA. Em, pero en los 80 aparecen los momentos dorados de la inteligencia artificial, donde una rama del aprendizaje automático o machine learning, donde las máquinas aprenden, comenzó a utilizar algoritmos que permitían que las máquinas aprendieran. ¿De qué se trata el machine learning? El machine learning es una forma de resolver de forma analítica ciertos problemas en las que las máquinas nos permiten identificar, también clasificar o también predecir eh, en función de datos. Los algoritmos aprenden de los datos introducidos y luego utilizan ese conocimiento para sacar conclusiones de los datos que se ingresaron. Ya más adelante, 2011 hacia adelante, y a todo esto, 2011 no es tanto tiempo, pero en la velocidad con que se ha desarrollado el Machine Learning, sí, y la inteligencia artificial y el Deep Learning que viene ahora, es como harto, sí. Bueno, como en el 2011 apareció una rama del Machine Learning llamada aprendizaje profundo, o más comúnmente Deep Learning. La popularidad del Machine Learning y el desarrollo de la capacidad de la computación de los eh, ordenadores, aquí está, pues debería haber puesto computadoras, pero en realidad acá está la fuente, así que la mantuve como estaba, ¿no? Permitieron llegar a una nueva tecnología. El Deep Learning como concepto es muy similar al Machine Learning, pero el Deep Learning y el Machine Learning tienen una diferencia, usan algoritmos que son distintos. Eh, Mientras que el Machine Learning trabaja con algoritmos de regresión, las regresiones que ustedes conocen, la regresión lineal, regresión múltiple, o árboles de decisión. Eh, el Deep Learning usa redes neuronales. Esa es la diferencia. Que funcionan de una forma más parecida a cómo funciona el cerebro humano o el cerebro biológico. Así, por ejemplo, acá hay un gráfico que me encontré muy bueno, que habla más o menos de cómo ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial. En los años 50, con los primeros juegos de inteligencia artificial, ya generamos mucha expectativa, el mundo generó mucha expectativa. Eh, Del 50 al 80, eh, principalmente juegos, desarrollo de videojuegos o de aplicaciones en juegos que nos hacían pensar que la máquina podía tener cierto grado de inteligencia. Luego, entre el 80 y el 2010, con mucha fuerza el Machine Learning, muchas herramientas de regresión aplicadas al Machine Learning, pero técnicas que permitían efectivamente que la máquina aprendiera, pero muy basadas en técnicas tradicionales que ya habíamos usado para desarrollar, resolver otros problemas. Y el año 2010 en adelante se desarrolla el Deep Learning. Eh, Recuerden que la clase pasada hablamos de redes neuronales o dimos el concepto, las bases fundamentales del uso de redes neuronales. eh, y nos dimos cuenta de que esta forma de resolver, por ejemplo, utilizando el tanteo, era un tema que no tenía tantos años. Bueno, por acá está. Lo que ocurre es que antes de esto no teníamos una forma efectiva de resolver un problema de red neuronal. Luego, cuando desarrollamos estos algoritmos, eh, digo desarrollamos, pero es la humanidad en realidad, muchas otras personas que han hecho trabajo muy fuerte en el área de matemática y de cómputo. Eh, 2011 hacia adelante comienza el Deep Learning. Y esto catapulta la industria de la inteligencia artificial y hace que, bueno, hoy día tengamos sistemas de reconocimiento. Facebook reconoce imágenes de una forma que para nosotros ya es como normal, pero significó un trabajo muy fuerte previamente. Y hoy día tenemos herramientas que nos permiten hacer reconocimiento de imágenes, predecir, clasificar.
de una forma que consideramos sorprendente, a lo menos. Bueno, Deep Learning 2010 a la fecha. Acá hay otra figura que muestra un poco la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning, por un lado, tiene de la misma manera variables de entrada y tiene una salida, pero el algoritmo que utiliza es un algoritmo, por ejemplo, un árbol de decisión. Por ejemplo, algunas regresiones lineales o algún tipo de regresión. Es matemática, que no digo que sea tradicional, pero es matemática con la que estamos más o menos acostumbrados. Por otro lado, el Deep Learning se basa en redes neuronales. Y esa es la diferencia fundamental. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchen Machine Learning, ustedes van a saber que estamos hablando de, claro, una forma en la que la máquina aprende y resuelve un problema, pero que se diferencia del, bueno, Machine Learning se diferencia del Deep Learning en el algoritmo que utiliza. Y ustedes ya intuitivamente entienden los tipos de algoritmos que hay. Ya. De todas maneras, para árbol de decisión, si alguien necesita o quiere conocer un poco más, hay un curso que hago y por ahí puede encontrar los videos donde desarrollamos el concepto de árbol de decisión también. Continuamos. Si lo explicamos de forma simple, ya lo dijimos. Es el algoritmo que utilizan en realidad. Ya, vamos a nuestro caso de estudio. Es interesante contarles esto para que tengamos los conceptos más o menos claros, los vayamos desarrollando en el curso. El caso de estudio se trata de la minimización de costos y vamos a enfocarlos en el consumo de energía de un centro de datos empleando Deep Q-Learning. Nosotros ya entendemos el modelo de Q-Learning porque desarrollamos un algoritmo y ahora vamos a utilizar Q-Learning, pero vamos a agregar el uso de una red neuronal para resolver el problema. Solamente para comentar, el ejercicio lo vamos a hacer basado en un caso de estudio que está construido, que también se basa en un caso de estudio real. La gracia de esto es que al terminar este módulo, ustedes van a poder tomar este ejemplo y lo van a poder utilizar como una especie de plantilla para resolver problemas en los que haya que minimizar costos, independiente de que se trate de centros de energía o de otro. Ya en el momento, cuando les entregue el algoritmo, vamos a ver dónde pueden hacer algunos cambios para tener esto como un manual de trabajo. Utilizando Deep Q-Learning, que solamente les comento, esto es como el top ya de los algoritmos para resolver este tipo de problemas. Vinculado a negocio. Ya. El caso de estudio se basa en algo que hizo Google el año 2016. Ahí está el año. Perfecto. El año 2016. Bueno, el documento probablemente comenzó antes, pero el documento publicado está ahí. ¿De qué se trata? Se trata de que ellos tienen centros de datos, centros donde tienen información. Estos centros de datos tienen sistemas de respaldo, tienen UPS, tienen computadoras que están trabajando, sistemas que trabajan con enfriamiento, sistemas que mantienen la temperatura dentro de centros de datos, y que son data centers. Es donde Google tiene todas sus computadoras y donde todo lo que nosotros hacemos se procesa ahí, o sea, cuando usamos Google. ¿Cuál es la gracia de estos centros de datos? Que todos consumen energía. Entonces, como los centros de datos son bastante grandes, el consumo de energía es un elemento muy importante y que tiene un costo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos esto como un negocio, el modelo de negocio consiste principalmente en tratar de disminuir el costo del uso de energía. Si yo disminuyo el costo del uso de energía, yo optimizo mi negocio, porque ese costo, que es operativo, ya lo tengo disponible para otro uso. Utilizando el algoritmo de Deep Learning, lo que hizo Google, bueno, en realidad contrató una empresa para que le resolviera este problema. Esta empresa redujo en un 40% el consumo de energía de los centros de datos de Google. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, que los centros de datos de Google están en todo el mundo y la cantidad de energía que consumen es mucha, 40% es un ahorro que claramente pagó el estudio y el trabajo, claramente. Y significó un caso de estudio que es el que vamos a usar hoy día para el desarrollo del curso.
ahí está el enlace al caso de estudio, o sea, al reporte que muestra lo que hizo Google. Y ahora vamos a trabajar con el nuestro. Claramente el nuestro es un caso de estudio más simplificado, pero que obedece a la misma lógica del caso que estoy presentando acá. Este es un caso de negocio. Así que ustedes se pueden imaginar resolver problemas similares en cualquier tipo de industria, y no solamente de energía, de cualquier otro tipo. Vamos entonces. El marco de trabajo entonces tiene como objeto minimizar los costos de un centro de datos, pero el algoritmo a utilizar es aplicable en muchos casos, que pueden ser adaptados, y como yo les conté en su momento, les voy a mostrar cómo y dónde pueden adaptar el algoritmo. Minimizar los costos de un centro de datos empleado Deep Learning y Q-Learning. Y acá abajo está la fuente del caso de estudio. Es muy probable que si el próximo año se dicta esta asignatura, el caso de estudio sea alguno de los trabajos de título que vamos a ver, que estoy viendo este semestre al menos, con alguno de sus compañeros. Y que espero que estén por aquí o vean luego el video para orientarse un poco. Ya. Bien, veamos el entorno. ¿De qué se trata? El centro de datos está formado por computadoras o por servidores. ¿Ya? Los servidores son los computadores que procesan, ellos tienen vinculados discos duros y un montón de cosas. Eh, ¿Cómo funcionan los servidores? Los servidores, por un lado, tienen usuarios que ingresan a los servidores. O sea, los usuarios, por ejemplo, yo tengo un servidor, es una computadora, y de acuerdo a la cantidad de usuarios, el procesador de la computadora tiene que hacer más trabajo o menos trabajo. Si yo tengo más usuarios, la computadora procesa más. Por otro lado están los datos de entrada al servidor. Si se le envían peticiones, por ejemplo, si ustedes suben una fotografía, si ustedes hacen alguna acción sobre el servidor también va a procesar más. Entonces, la interacción entre los usuarios y los datos hacen que el servidor procese más o procese menos. Cuando el servidor procesa más, lo que ocurre es que se produce más intercambio de energía entre el servidor. O sea, de alguna u otra forma sube la temperatura. Y ustedes lo conocen porque si alguien ha jugado, ustedes se dan cuenta que el computador se calienta harto. Ustedes le colocan ventiladores abajo para que le baje eso. O cuando ustedes están trabajando en el computador, por ejemplo, cuando ustedes están estudiando, leyendo esos libros de redes neuronales, de inteligencia artificial, preparando la clase, ustedes se dan cuenta que su computador de repente empieza a sonar su ventilador. ¿Por qué? Porque los computadores también dentro tienen tienen un sensor que cuando pasa cierto nivel de temperatura, prenden el ventilador. Generalmente una computadora funciona entre los 18 y los 24 grados, que esa va a ser nuestra temperatura óptima de operación. Cuando su computadora detecta que se pasó esa temperatura, entonces prende el ventilador. Lo mismo hacen los servidores, porque son computadores más grandes nomás. Ya, pero ¿cómo funciona? Al servidor le llegan usuarios y también llegan datos. Estos datos viajan a una cierta velocidad. Nosotros vamos a considerar en el caso de estudio que los servidores no tienen infinita cantidad de usuarios, porque si yo vinculo la energía con los usuarios y lo hago crecer mucho, podría el servidor no soportar la carga. Entonces lo que está ocurriendo en un servidor, como es, por ejemplo en una página web, es que los usuarios llegan a la página y en algún momento también salen de la página. Así que hay un flujo constante entre usuarios que llegan y usuarios que salen. Lo mismo pasa con los datos. Hay datos de ingreso y datos que el servidor tiene como salida. Así que se produce este constante flujo. Este uso de los servidores, que nosotros lo vinculamos al flujo de datos y también a los usuarios que están interactuando, eh, se correlaciona con la energía. A ver, claro, porque este flujo hace que yo consuma más o menos energía. Además hay otra correlación. Recuerden, la correlación se parece mucho. Eh, Entre la energía y la temperatura. Mientras más energía, más temperatura. Entonces ya tenemos una especie de relación acá y entendemos un poco el contexto. Ese es el contexto. Centro de datos, servidores. Usuarios, datos. El servidor internamente tiene un ventilador que se activa cuando, por ejemplo, llegamos a los umbrales. Esto no es inteligencia artificial. Este servidor es un sensor que tiene un software que está sensando y que cuando pasa cierta temperatura, entonces
prende estos ventiladores para que se enfríen. Cuando yo enciendo el ventilador, yo también consumo energía. Texto. Continúo. Hay algunos parámetros bien interesantes del modelo. Bueno, nosotros no dijimos también que, bueno, que esto está aislado, esto existe en alguna parte. Y si ustedes se dan cuenta, en el verano la temperatura atmosférica también influye en la temperatura de los computadores. Por lo mismo, en los centros de datos, si alguien ha tenido oportunidad de ingresar a un centro de datos, un data center, estos son más o menos helados para nosotros, súper bien para las máquinas, y mantienen una temperatura más o menos constante. Esa temperatura constante es influida también por la temperatura atmosférica, dependiendo de la aislación del centro de datos. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? La temperatura atmosférica, la del entorno, ¿cierto? Tenemos otro parámetro, que es el rango óptimo de temperatura del servidor. El servidor va a tener que estar entre 18 y 24 grados. También vamos a decir que por debajo de los menos 20 grados Celsius, el servidor deja de funcionar. Porque yo podría enfriar el servidor mucho, pero si me paso un poco, el servidor también va a tener problemas de operación. La temperatura máxima del servidor, por encima del cual ya también deja de funcionar, es los 80 grados. A los 80 grados se nos empiezan a derretir las soldaduras dentro de la placa del servidor y ya la computadora o el servidor ya deja de operar. Vamos a dar algunas restricciones o parámetros de operación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía que había usuarios que ingresaban y usuarios que salían? Vamos a decir entonces que el servidor va a tener un número mínimo de usuarios para nuestro caso de modelamiento, que va a ser de 10. Nosotros vamos a estimar que vamos a tener 10 usuarios en el servidor, como mínimo. Pero también vamos a dar un máximo. Y vamos a decir que el número máximo de usuarios en el servidor va a ser de 100. O sea, el servidor no va a tener más de 100 usuarios eh, por operación. También vamos a decir que el número máximo de usuarios en el servidor que puede subir o bajar por minuto va a ser de 5. Es decir, nosotros vamos a tener como mínimo 10 usuarios. En el minuto 0, por ejemplo, vamos a tener 20 usuarios. Pasó un minuto y nosotros vamos a tener 25 usuarios. Entonces vamos a poder irlo subiendo de a 5. Ya. La tasa mínima de transmisión de datos en el servidor será de 20. La tasa de transferencia se mide en megabits, por ejemplo, por segundo. Entonces vamos a pensar que 20 es la unidad que estamos usando de medida nada más. La velocidad máxima de transmisión de datos será de 300. Dije mega, coloquemos giga. Y la máxima velocidad de transmisión de datos va a ser de 300 gigas. Y la máxima velocidad de transmisión de datos que puede subir o bajar el servidor por minuto va a ser de 10. Entonces vamos a tener esa información. Similar a la cantidad de usuarios, vamos a poder ir subiendo a 10. 10 o disminuir 10. Esos son los parámetros de operación para nuestro modelo. No significa que estos sean los parámetros reales de operación. Esta es una propuesta para hacer el análisis. Ya, seguimos. Veamos las variables que tenemos ahora, los elementos, porque los anteriores fueron los parámetros como las restricciones de operación del entorno. Ahora vemos las variables con las que se influye el sistema. ¿Qué podrían ser todas las variables de ingreso al sistema para poder hacer nuestra predicción? ¿Ya? Las variables, la temperatura del servidor en cualquier momento, eh, la cantidad de usuarios en el servidor en cualquier momento, la velocidad de transmisión de datos en cualquier minuto, la energía gastada por la inteligencia artificial del servidor para enfriarlo o calentarlo en cualquier momento, la energía gastada por el sistema de enfriamiento integrado del servidor que automáticamente lleva la temperatura del servidor al rango óptimo cada vez que la temperatura del servidor sale de este rango óptimo. A ver, ¿de qué se trata esto? Se trata de que yo voy a tener dos casos. Un caso en el que tengo una inteligencia artificial que está regulando la temperatura del servidor, y yo voy a tener otro caso en el que no tengo la inteligencia artificial, pero tengo el ventilador que les mostré y que, de acuerdo a cierto rango, hace que el servidor se enfríe. Eso. Y por otro lado, tengo estas variables, que son las variables con las que voy a hacer el procesamiento. Ya.
hasta aquí no se preocupen si se olvidan de algún parámetro, se olvidan de alguna variable o se me pierden en algún tema de lo que les estoy hablando. En esencia, yo les estoy describiendo un centro de datos, que es un data center, donde tengo un servidor y este servidor tiene, por un lado, como supuesto, una inteligencia artificial que regula su temperatura y por otro, podríamos tener lo mismo, pero sin la inteligencia artificial. Estos son todos los parámetros y variables que lo describen. Hasta ahí vamos. Eso. Continúa. Vamos a, vamos a dar algunos supuestos para poder desarrollar el problema. El supuesto es que imaginen que ustedes tomaron la temperatura de los datos durante bastante tiempo. O sea, estuvieron haciendo mediciones y estuvieron probando datos. Eh, ¿Para qué sacaron tantos datos? Para poder determinar cómo calcular la temperatura del servidor. O sea, ustedes, por ejemplo, le colocan un termómetro, un medidor de temperatura al servidor, y ese medidor de temperatura les va a dar por minuto qué temperatura tiene. Y ustedes luego van a mirar variables y van a ver cuál es la relación entre la temperatura que realmente tiene y las variables. ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Con algo bien simple, o sea, nada es simple en realidad, pero con algo que ya conocen, por ejemplo, una regresión lineal, múltiple, por ejemplo. Y ustedes hacen una regresión lineal sobre un conjunto de datos y van a obtener, por ejemplo, el predictor, el dato que van a predecir, en este caso la temperatura. Entonces, ¿cómo es una regresión lineal? La idea es encontrar una ecuación del tipo B0 más B1 por la temperatura atmosférica, más B2 por el número de usuarios, más B3 por el ratio de transmisión de datos. ¿Se dan cuenta que ahora las variables con las que vamos a trabajar son estas tres nuevas? Bueno, acá tenemos cómo poder lograr esta regresión lineal. El objetivo del curso es crear una inteligencia artificial y para eso vamos a usar datos. Por lo tanto, el problema de regresión lineal vamos a considerar que está resuelto. A mí me queda pendiente crear un video para ustedes donde les muestro referencias de libros, que les dije que iba a estar en la clase pasada, pero voy a hacer uno general para este curso y otro que dicto. Así que voy a hacer uno que no es parte del curso y ahí les voy a dar algunas recomendaciones para regresiones lineales y este tipo de algoritmos. Nosotros vamos a considerar ahora que esta regresión lineal ya la tenemos resuelta. Ahora, la regresión lineal es del tipo que les estoy mostrando acá, temperatura del servidor, beta 0 más beta 1 por la temperatura atmosférica, más beta 2 por el número de usuarios, más beta 3 por la radio de transmisión de datos, donde beta 0 pertenece a los reales, beta 1 es mayor a 0, beta 2 es mayor a 0 y beta 3 es mayor a 0. Y vamos a tener que encontrar estos betas, o sea, estos B, disculpen, no beta, estos B sub I. Como el tema es una regresión lineal, vamos a considerar que ya nosotros hicimos este ejercicio. Le colocamos un sensor de temperatura a cada servidor, tomamos los datos de operación y construimos nuestra regresión lineal y estimamos esta función. Y para esta función, identificamos que el beta 0 es igual a 0, así que lo sacamos de la ecuación. El intersecto, ¿ya? Lo sacamos de la ecuación. No, pues no es intersecto. No considero eso. El beta 0 igual a 0 simplemente. El beta 1 es igual a 1, el beta 2 va a ser igual a 1.25 y el beta 3 va a ser igual a 1.25 también. Así que la ecuación que describe la temperatura del servidor la encontramos. Y la tenemos acá y yo se las muestro resuelta. Ese es el primer supuesto. Temperatura del servidor, temperatura atmosférica, más 1.25 por el número de usuarios, más 1.25 por el ratio de transmisión de los datos. Y listo. Ya podemos tener una herramienta para encontrar la temperatura del servidor. Siguiente. Ese es un supuesto. Lo tenemos listo. Ahora, si ustedes se imaginan que ustedes están haciendo la consultoría para Google, claro, midieron la temperatura de los servidores, tenían esa medición, tenían los datos y se realizó una regresión múltiple para obtener lo mismo que tenemos acá. Siguiente, ese es el supuesto 1. Supuesto número 2. La energía gastada por un sistema, que es nuestra inteligencia artificial o el sistema de enfriamiento integrado al servidor, la inteligencia artificial todavía no la implementamos, pero recuerden que el sistema integrado viene en cada uno de los computadores. Pasa un rango y prende el ventilador.
Entonces, la energía gastada por nuestro sistema, que cambia la temperatura del servidor de T a T más uno en una unidad de tiempo, aquí un minuto, se puede aproximar mediante una regresión. Creo que yo cometí un error cuando le estaba hablando, les decía que no íbamos a considerar esta energía, sí la consideramos. Es que era otro modelo que estaba viendo. Eh, lo que estamos tratando de calcular acá es la energía que vamos a tener que utilizar para que nuestra inteligencia artificial o el ventilador del servidor operen. Bueno, eh, el supuesto es que esta la vamos a poder aproximar. La energía que necesitamos del tiempo T al T más uno, o sea, para poder enfriar. ¿Cómo la vamos a aproximar? Mediante una regresión también, eh, que, que lo que va a buscar es el cambio absoluto de temperatura del servidor. Cuando hablamos de cambio absoluto de temperatura, nos estamos refiriendo a lo siguiente. El servidor necesita energía para enfriarse y también energía para poder calentarlo. O sea, nosotros también vamos a estar en el supuesto de que enfriamos mucho y ahora hay que subirle la temperatura del servidor. Entonces, esa energía, esa diferencia en valor absoluto, porque es hacia arriba o hacia abajo, la vamos a considerar en valor absoluto. Claro, eso. Y lo que vamos a hacer ahora es una regresión lineal para encontrar un alfa por esta diferencia más un beta, que nos va a armar esta nueva ecuación. Igual que la anterior, pero ahora con diferencia. Y eso lo vemos acá en esta ecuación, la última parte de t, que vamos a considerar acá alfa por el valor absoluto de t más 1 menos, disculpen, por el valor absoluto de t sub t más 1 menos t sub t más beta. Ya, esa es como la idea acá. ET es la energía gastada por el sistema en el servidor entre los tiempos t y t más 1. Delta T es el cambio de temperatura del servidor causado por el sistema entre los tiempos t y t más 1. T sub t es la temperatura del servidor en el instante t. T sub t más 1 es la temperatura del servidor en el instante t más 1. Alfa lo vamos a considerar mayor a 0 y beta va a pertenecer a los reales. Entonces, problema de regresión lineal sobre una variación de temperatura. Ahora, esta aplicación de nuevo intuitiva, eh, para hacer la suposición con alfa mayor a 0, esto es simplemente porque cuanto más se calienta la inteligencia artificial o se enfría el servidor, más gasta energía para hacer esa transferencia de calor. De hecho, por ejemplo, imaginemos que el servidor de repente tiene problemas de sobrecalentamiento y llega a los 80 grados Celsius. Luego, dentro de una unidad de tiempo, un minuto, la IA necesita mucha más energía para que la temperatura del servidor vuelva a su temperatura óptima de 24 grados Celsius, eh, que devolver los 50 grados, por ejemplo. Y de nuevo, por razones de simplicidad, solo suponemos que estas correlaciones son lineales. Además, en caso de que, además, ¿por qué tomamos el valor absoluto? Esto es simplemente porque cuando le ya enfría el servidor T sub T más 1 menor a T sub T, entonces el delta T es menor a 0. Y por supuesto, una energía siempre es positiva, por lo que tenemos que tomar el valor absoluto delta T. Lo que consideramos es la energía. Ya. O sea, lo que consideramos es la energía. Y esa diferencia es lo que nos interesa. Ahora, el tema aquí es bien claro. Si mi servidor por alguna razón llega a un umbral muy alto, yo voy a tener que necesitar más energía para bajarle la temperatura. Ahí está el tema. Ese es el truco. Entonces, cuando Google, o sea, cuando se hizo esta evaluación en Google para bajar el uso de energía, lo que se entendió fue que eh, si si los servidores pasaban el umbral y yo no detectaba esto antes y bajaba la temperatura, yo iba a gastar más energía en bajarle la temperatura cuando estuviese con la temperatura muy alta. A ver, el servidor tiene 60 grados. 60 grados todavía no llega al límite, pero 60 grados es bastante y lo tengo que bajar a 24. Entonces, esa diferencia entre 60 y 24 tiene una cantidad de energía mucho más alta que si, por ejemplo, el servidor llegó a los 30 grados y yo digo, oh, llegó a 30 grados, entonces la tengo que bajar a 24. ¡Bum! Y la bajo. ¿Por qué esa diferencia de temperatura es menor? Al ser mayor la diferencia de temperatura, la cantidad de energía que necesito es más alta. Lo que ocurre
con los sensores que están en los computadores o en los servidores, que este ventilador que se inicia, es que este ventilador solo se activa cuando se pasa el umbral. Entonces no está viendo lo que está ocurriendo y no entiende, por ejemplo, que el servidor tiene un comportamiento que lo está llevando a un sobrecalentamiento, por ejemplo. Así que tenemos un 1-0 en el caso del sensor que está dentro de la computadora. Y por otro lado, lo que queremos buscar es algo que entienda que está produciéndose un cambio para que aplique el enfriamiento antes de que lleguemos a un punto en el que sea más caro hacerlo. Esa es la idea. Más caro en energía. Ya, esa es como la explicación más o menos intuitiva del tema. Finalmente, para mayor simplicidad, también vamos a asumir que los resultados de la regresión son alfa igual a 1 y beta igual a 0. De modo que obtenemos la siguiente ecuación final basada en el supuesto número 2. O sea, la ecuación se simplificó bastante. Y dice que si se produce una diferencia, como se explica acá, dice finalmente que si t sub t más 1 es mayor a sub t el valor anterior, el servidor se calienta, lo detectamos, y si el valor de t, el valor en t sub t más 1 es menor a t sub t, el servidor se enfría. Y eso lo obtuvimos al hacer alfa igual a 1 y beta igual a 0. Claramente, ustedes podrían tomar esto y complejizarlo más o hacerlo con más detalle, pero en este caso es suficiente ese nivel de granularidad. Ya. Hasta aquí tenemos el entorno, data center, el caso, un servidor que tiene variables de entrada, la temperatura atmosférica, los usuarios y la velocidad de datos con los que está operando, tanto lo que ingresa como lo que sale. Por otro lado, tenemos que el servidor tiene internamente un ventilador que es su mecanismo de enfriamiento que lo trae dentro del equipo. Y por otro lado, tenemos una inteligencia artificial que no es ese mecanismo de enfriamiento y que también podría aplicar enfriamiento. Son en realidad dos casos para la misma solución. ¿Cuál es la idea del ejercicio este? Que tenemos que ver cuál es la diferencia entre utilizar el enfriamiento que trae el equipo o utilizar la inteligencia artificial. Eso. Y por otro lado nos dimos cuenta de que, como segundo supuesto, de que nosotros vamos a entender de que si en un tiempo t más 1, el servidor sube la temperatura, vamos a entender que se calienta y lo otro que se enfría. O sea, vamos a entender otra cosa en realidad. Vamos a entender también que vamos a trabajar con este gradiente de temperatura, con esta variación en valor absoluto. ¿Para qué? Porque es bien interesante. Si el cambio de temperatura es muy alto o esta variación de temperatura es muy alta, la energía que vamos a necesitar para enfriar es más alta y si es más pequeña, es menos energía. Ya. Hasta ahí son todos los entornos del problema. Veamos cómo podemos simular esto. El número de usuarios y la velocidad de transmisión de datos fluctuarán aleatoriamente para simular un servidor que es real. Esto lleva a una aleatoriedad en la temperatura y la inteligencia artificial tiene que entender cuánta potencia de enfriamiento o calefacción tiene que transferir al servidor para no deteriorar el rendimiento del servidor y al mismo tiempo gastar la menor energía optimizando su transferencia de calor. Ese es el problema. Dentro de un centro de datos, estamos tratando con un servidor específico que está controlado por parámetros y variables que, bueno, ya los conversamos antes. Cada minuto algunos usuarios nuevos inician sesión en el servidor y algunos usuarios actuales cierran sesión. Por lo tanto, actualiza el número de usuarios activos en el servidor. Igualmente, cada minuto se transmiten algunos datos nuevos al servidor y algunos datos existentes se transmiten fuera del servidor. Por lo tanto, se actualiza la velocidad de transmisión de datos que ocurre dentro del servidor. Por lo tanto, según el supuesto número 1 anterior, la temperatura del servidor se actualiza cada minuto. Y ese es el rango de operación. Nosotros vamos a tener datos por cada minuto. También contamos que tenemos dos posibles sistemas que pueden enfriar el servidor. Por un lado tenemos la inteligencia artificial y por otro tenemos el enfriamiento que está integrado en el mismo servidor. El sistema de enfriamiento integrado al servidor es un sistema que no es inteligente, que automáticamente devuelve la temperatura del servidor a su temperatura óptima. Vamos a explicar esto.
Cuando la temperatura del servidor se actualiza cada minuto, puede mantenerse dentro del rango de temperatura óptima, que está entre los 18 y los 24 grados Celsius, o salir de este rango. Si sale de este rango óptimo, como por ejemplo salta a 30 grados Celsius, el sistema de enfriamiento integrado al servidor llevará automáticamente la temperatura al límite más cercano, que son los 24 grados Celsius. Lo hace en saltos, ¿cierto? Ya. Sin embargo, el sistema de enfriamiento integrado a este servidor lo hará solo cuando la inteligencia artificial no está activada. Si la inteligencia artificial está activada, en este caso, el sistema de enfriamiento integrado al servidor se desactiva y la inteligencia artificial es la que actualiza la temperatura del servidor para regularlo de una forma mejor, que es lo que esperamos. Pero la inteligencia artificial hace eso después de algunas predicciones previas, no de una manera determinista como el sistema de enfriamiento integrado al servidor no inteligente. O sea, en realidad no es simplemente el sensor que hace que esto funcione. Antes de que haya una actualización de la cantidad de usuarios y de la velocidad de transmisión de datos que hace que cambie la temperatura del servidor, la inteligencia artificial lo que va a tratar de hacer es que va a predecir si debería enfriar el servidor o no hacer nada o calentar el servidor. Ya, ahí está la gracia. Según el comportamiento que tenga el servidor, cantidad de usuarios, flujo de datos, temperatura atmosférica, todo lo que ustedes conocen, todo lo que vimos como variables de entrada, la inteligencia artificial va a predecir antes de que se genere este consumo de energía que necesitamos enfriar. Porque hay una tendencia o de alguna forma encontró algún patrón que dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener una cierta cantidad de usuarios, enfriar. Y este enfriamiento se produce, como se produce antes, el gradiente de temperatura que hay que bajar es mucho menor. O sea, y eso lo convertimos en energía y eso lo convertimos en valor. Bueno, entonces, ocurre el cambio de temperatura de IA y esta reitera, y dado que estos dos sistemas son complementarios, los vamos a evaluar por separado para comparar su rendimiento. Y esta cosa nos va a llevar al concepto de energía. Ya intuitivamente nosotros, yo les decía, disminuimos la energía, ¿cierto? Ya. De hecho, recordemos que un objetivo principal de la IA es ahorrar algo de energía gastada en este servidor. En consecuencia, la inteligencia artificial tiene que gastar menos energía que la energía gastada por el sistema de enfriamiento no inteligente en el servidor. Y esto lo vimos porque en realidad en el sistema que no es inteligente, las diferencias de energía son mayores. Acá lo estamos haciendo antes, en teoría. Dado que el supuesto 2 anterior, la energía gastada en el servidor, es proporcional al cambio de temperatura dentro de una unidad de tiempo, o sea, la variación de temperatura es proporcional al cambio de energía. Ese es nuestro supuesto. Varía la temperatura, sube, por ejemplo, se calienta, tenemos que ocupar una cantidad de energía que va a ser mayor en función a esta diferencia de temperatura. Lo mismo cuando se enfría. Entonces, eso significa que la energía que yo puedo ahorrar con la inteligencia artificial en cada instante t, cada minuto, es de hecho la diferencia de los cambios absolutos de temperatura causados en el servidor entre el sistema de enfriamiento integrado al servidor, que no es inteligente, y la inteligencia artificial entre los tiempos t y t más 1. Ya. Todo esto es para explicar lo que ya les había contado. Si el servidor se calienta mucho, por ejemplo, o se enfría mucho y yo tengo que volverlo a su temperatura normal, si esa variación de temperatura es muy grande, gasto más energía. Con la inteligencia artificial lo que buscamos es que estas diferencias de temperatura sean mucho menores, incluso predecirlas antes para enfriar antes de que se produzcan. Así estos gradientes son menores. Y la relación entre la energía ahorrada es el costo que ahorra el servidor, nuestro centro de datos para operar. Bueno, y acá tenemos el funcionamiento general. Bueno, y finalmente vamos a decir que nuestro objetivo acá será ahorrar la energía máxima en cada minuto, por lo tanto, ahorrar la energía total máxima durante un año completo de simulación y finalmente ahorrar los costos máximos en la factura de electricidad, de la refrigeración y calefacción. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo es que al ahorrar energía, estamos ahorrando al disminuir la energía utilizada, estamos ahorrando en la energía que necesitamos para cambiar esa temperatura. Si yo quiero subir algo de temperatura, necesito energía y esto lo convierto también en lo que me cuesta la energía, que hay que pagarla. Al final, al disminuir la energía, yo ahorro bastante porque estamos viendo que esto lo aplicamos minutos, esto lo aplicamos por un centro de datos
y esto lo multiplicamos por todos los centros de datos que tiene Google. Así que imaginen la facturación que ahorraron al bajarla en un 40%. Es impresionante. No sé cuánto es en realidad, pero es mucho. Ya. Un descanso de un café, un segundo. ¿Hasta aquí alguna consulta con el contexto, con el entorno? ¿Se entendió? Díganme nomás por chat si se entendió el modelo. Les conté el caso. Todavía no lo resolvemos. Sí, profe, se va entendiendo. Perfecto, ya. Fui lo más reiterativo, se entendió. Perfecto. Bien, bien, bien. Les cuento que ustedes son mucho más vivarachos que yo. A mí me costó más entender el caso que lo que me costó explicárselo a ustedes ahora, que lo tuve que revisar varias veces para explicárselo. Así que bien, súper bien mis alumnos. Pronto, pronto van a superar y van a estar resolviendo problemas de IA en todas las industrias posibles. Y después nos cuentan ahí cómo les ha ido. Espectacular. Ya. Continuemos entonces. Ahora que ya entendemos el contexto, vamos a decir cómo vamos a diseñar esta inteligencia artificial. Recuerden que en este curso ustedes no están haciendo regresiones lineales, ustedes no están calculando solo probabilidades, estamos creando inteligencias artificiales. Ese es el foco. Entonces, vamos a diseñar nuestra IA. Ahora, ya. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo para diseñar la IA? El mismo que usamos en el caso 1. Vamos a definir los estados, vamos a definir acciones y vamos a definir recompensas. Claro que tiene alguna variación, pero en el estricto rigor son los mismos pasos. Entonces, cuando tengamos que crear nuestras IA, vamos a usar más o menos este mismo método. Vamos a definir cuáles son los estados, cuáles son las acciones y cuáles son nuestras recompensas. Veamos qué son los estados en este caso. Estados. El estado de entrada ST es el momento T. En el momento T se compone de los siguientes tres elementos. La temperatura del servidor en el instante T, el número de usuarios en el servidor en el instante T, la velocidad de transmisión de datos del servidor en el instante T. Ahí tenemos el estado. O sea, los elementos que definen el estado, disculpen, los elementos que definen el estado. Por lo tanto, el estado de entrada será un vector que tiene estos tres elementos. Nuestra futura inteligencia artificial entonces va a tomar este vector como entrada y devolverá la acción para ejecutar en cada instante T. Así que nuestro vector de entrada, nuestro estado, se va a definir por el temperatura en el instante T, el número de usuarios en el instante T y la velocidad de transmisión en el instante T. Y con esos tres elementos definimos el estado. ¿Para qué? Para que desde ese estado podamos realizar una acción. Piensen en el mismo diagrama del robotito, si es la misma lógica. Nos encontramos acá y vamos a tener que ver qué hacemos. ¿Cuáles son las acciones posibles? Las acciones posibles son, ¿qué es lo que hace nuestra inteligencia artificial? Ya, vamos a definir las acciones igual como lo hicimos. Vamos a comenzar con un arreglo que comienza en 0 y termina en 4. O sea, vamos a tener 5 acciones distintas. La acción 0, o la primera acción, la IA enfría al servidor 3 grados Celsius. La segunda, la IA enfría al servidor 1,5 grados Celsius. La 2, la IA no transfiere calor ni frío al servidor sin cambio de temperatura, es decir, no hace nada. En 3, la inteligencia artificial calienta al servidor 1,5 grados Celsius y la 4, la I calienta al servidor 3 grados Celsius. Entonces, este va a ser el juego. Las acciones van a hacer que la inteligencia artificial pueda trabajar aquí, en estos rangos. 0, 1, 2, 3 o 4. Y ya sabemos qué es lo que hacen cada una de ellas. Perfecto. Estados, acciones. ¿Cuáles serán nuestras recompensas? Después de leer el párrafo funcionamiento general o todo lo que vimos antes, bueno, yo creo que ya uno puede entender cuál es la recompensa. La recompensa es la iteración T, es la energía que gasta el servidor el servidor que la inteligencia artificial está ahorrando con respecto al enfriamiento integrado del servidor. Es decir, la recompensa, en este caso, va a ser la diferencia de temperatura que tendríamos con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a definir la recompensa como el ahorro que yo voy a poder tener si es que activo, o sea, si es que tomo una acción u otra. Eso es. Entonces nuestra recompensa va a estar dada por eso.
¿Y cómo lo definimos acá? Recompensa será la energía ahorrada por inteligencia artificial entre el tiempo t y el t más 1. Es decir, la energía, por eso dice E sub t no IA, sin inteligencia artificial, menos E sub t IA, y con inteligencia artificial. Y eso no es otra cosa que la diferencia de temperatura. Esa es nuestra recompensa. Ya. Tenemos los estados, tenemos las acciones y tenemos nuestras recompensas, que de la forma intuitiva ya lo vimos en el mismo planteamiento del problema. Es bien importante entender que para el proceso de análisis vamos a evaluar esto por separado. O sea, para poder obtener la recompensa necesito tener la temperatura del servidor sin IA y luego con IA. Ya, y eso nada más. Listo. Veamos un pequeño ejemplo de cómo sería la simulación. Una introducción, o sea, el ejemplo puede ser más grande, pero vamos a partir así bien pequeño para entender. Ya, aquí concéntrense. Digamos que estamos en un instante de tiempo t, por ejemplo, son las 4 de la tarde. La temperatura del servidor es de 28 grados Celsius, tanto con la inteligencia artificial como sin la inteligencia artificial. Comenzamos. Valor inicial, ahí está. T sub 0 va a ser X, ¿cierto? En este momento exacto, la inteligencia artificial predice la acción, predice qué va a ocurrir. No es que esté la temperatura ya cambiado, sino que lo predice. Y la predicción nos lleva a una acción. ¿Se acuerdan las acciones? 0, 1, 2, 3 o 4. Desde ahora la temperatura del servidor está fuera de rango de la temperatura óptima, entre los 18 y los 24 grados Celsius. La IA probablemente predecirá las acciones 0, 1, 2. Va a ver lo que hace. ¿Ya? Digamos que la inteligencia artificial predice 1, lo que corresponderá a enfriar el servidor en 1,5 grados Celsius. Que ya se acuerdan que teníamos esas acciones. Por lo tanto, entre T inicial o sub 0 a las 4 pm y T más 1 a las 4:1 pm, la IA hace que la diferencia de temperatura se mueva entre los 26,5 grados, o sea, disculpen, entre 27 y la disminuye en 1,5. Bueno, ahí tenemos la diferencia de temperatura. T más 1 va a ser 26,5 y el tiempo de ahora es 27. Por lo tanto, la disminución de temperatura va a ser de menos 1,5 grados Celsius. Eso porque la inteligencia artificial predijo y aplicó este modelo en este momento. Esta acción, disculpe. Por lo tanto, según el supuesto 2, la energía que es gastada por la IA en el servidor va a ser de 1,5 joules, que es la unidad de medida de energía. Eso. Bien, ahora solo nos falta calcular una información para calcular la recompensa, que es la energía que el sistema de enfriamiento integrado al servidor habría gastado si la IA se hubiera desactivado entre las 4 y las 4,1 minutos. En el primer caso lo que hicimos fue que nos dimos cuenta cuánto ahorró o sea, cuánta recompensa, o en este caso el ahorro, generó la inteligencia artificial. Al haber predecido la posible temperatura y haber aplicado una acción, que fue disminuir en 1,5 grados, para que no se fuera del umbral de temperatura de operación. Perfecto. Ahora imaginemos que apagamos la inteligencia artificial y veamos cómo se comportaría el servidor en la misma diferencia de tiempo, entre las 4 y las 4:1 pm. O sea, entre el tiempo t y el t más 1. A veces digo t sub 0 porque lo tengo fijado. Que generalmente cuando hacía otro tipo de ecuaciones siempre era t sub 0, pero t sub 0 asimilémoslo a t. Que es. Bien. Recordemos que en este sistema de enfriamiento no inteligente, vamos a ver este caso ahora, lleva automáticamente la temperatura del servidor de vuelta al límite más cercano al rango de temperatura óptimo, entre 18 y 24 grados Celsius. Entonces, dado que para T 4 de la tarde la temperatura era de 28 grados Celsius, entonces el límite más cercano del rango de temperatura óptimo en ese momento era 24 grados. Por lo tanto, el sistema de enfriamiento integrado al servidor habría cambiado la temperatura de los 28 grados Celsius a T más 1 a 24 grados Celsius.
Y por lo tanto, el cambio de temperatura del servidor, si no hubiera IA, sería en este caso de 4 joules. En el caso anterior, 1.5 y en este caso 4 joules. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una diferencia. En conclusión, la recompensa, que es la que queremos calcular, la vamos a obtener después de llevar a cabo esta acción en el momento T4, las 4 de la tarde, y va a ser la energía que utilizaríamos sin la inteligencia artificial menos la energía que utilizaríamos con la inteligencia artificial. En este caso 4 menos 1.5 y eso es igual a 2.5. Y ahora ya tenemos el método para obtener la recompensa. Tenemos las acciones, o sea, disculpen, tenemos los estados, tenemos las acciones y tenemos la recompensa. Pueden hacer la misma analogía que el caso, nosotros ya lo desarrollamos esto para otro tipo de algoritmo, esto es lo mismo. Bueno, la solución de la IA que resolverá el problema descrito anteriormente es un modelo de Deep Q-Learning. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con Deep Q-Learning. Para Deep Q-Learning vamos a ver teoría del Deep Q-Learning, el proceso de aprendizaje, vamos a ver también el proceso de actuación de cómo actúa el Deep Q-Learning. Vamos a agregar un concepto que no teníamos antes, que se conoce como experiencia replay, que no es nada complejo, que no lo teníamos, y lo vamos a agregar por el modelo de simulación que vamos a hacer para generar los datos. Y luego vamos a aplicar la política de selección de la posible acción. Y recuerden estas acciones que revisamos de cómo íbamos subiendo la temperatura 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Son las 9:10. Me voy a tomar unos 3 minutos para pasarle esto como pronto para que la próxima clase lo podamos usar. Bien resumido. El Deep Q-Learning consiste en combinar Q-Learning con una red neuronal. O sea, lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, pero, o sea, el primer caso, pero ahora vamos a agregar una red neuronal. ¿Ya? Entonces las entradas ahora van a ir a una red neuronal artificial. Y lo que vamos a, bueno, se los dejo acá para que lo lean, pero prefiero que lo vean. Vamos a trabajar en esto. Vamos a continuar la próxima clase por el tiempo de la hora, pero vamos a trabajar en esto. Vamos a tener por un lado las variables de entrada. Vamos a trabajar con una red artificial que es un poco más grande que esto. Aquí le puse abajo referencial. No representa la red del ejercicio porque la red del ejercicio es un poquito más grande. Y vamos a determinar o predecir la acción 0, 1, 2, 3 o 4 antes de que ocurra. ¿Para qué? Para que podamos inyectar energía para producir el enfriamiento del servidor. La red neuronal que vamos a utilizar es de 64 neuronas y 3. A ver, va a tener dos capas ocultas, una de 64 neuronas y otra segunda con 32 neuronas. Aquí está la primera capa que no tiene las 64. Esta la dibujé a mano. No sé por qué me dio, podría ocupar un software, pero la hice a mano y no, 64 no las pude colocar, así que por eso puse que es referencial. Pero imaginen que en la primera capa hay 64 neuronas y en la segunda hay, están las otras, ¿cuánto pusimos? 32. Esa es nuestra red neuronal artificial. Recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar estas W sub I que me permitan darle los pesos a cada uno de los arcos que unen los nodos dentro de la red artificial. Y ese es el ejercicio. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero simplemente quiero adelantar un poquito. Pero no se preocupen, porque ya entendemos la teoría de lo que es una red neuronal. Como conocemos los conceptos de la red neuronal, esa construcción se hace programándola con un algoritmo tan simple como el que está aquí. Esto que está acá construye esa red neuronal, la anterior. Se basa en una librería que se llama Keras. Podemos usar cualquier otra, pero vamos a trabajar con Keras. Y esa librería Keras, con algunos pocos comandos, nos permite construir este cerebro. Y este cerebro utiliza como función de activación una función sigmoide. ¿Se acuerdan?
Ahí está. Para la, dice X Dense Unit 64, activación sigmoide, y Y Dense Unit 32, activación sigmoide. Y ya conocemos la función de activación. La misma que revisamos en la clase pasada. Y acá sale cómo se implementa. Vamos a utilizar un algoritmo de optimización, que es un método el método de Adam, pero eso lo vamos a ver en su momento. Ya, hasta aquí la clase de hoy día. La próxima clase vamos a revisar esta última parte del PowerPoint, pero yo les voy a pedir que para la próxima clase ustedes revisen este PowerPoint y lean desde aquí, desde la solución de IA, para que traten de vincular esto con lo que ya habíamos visto previamente. Lo vamos a repasar y vamos a comenzar a construir ahora nuestro algoritmo de IA para resolver el problema utilizando Deep Q-Learning. Ya, eso. Em, Estimado alumno, ese es el caso de estudio. Hoy día me tocaba presentarles el caso. Sé que esta parte no es la más entretenida, pero necesitamos tener el contexto del caso. Les voy a pedir que revisen el PowerPoint para que cuando comencemos a implementar entiendan qué estamos haciendo. Es muy probable, no muy probable. En este caso yo les voy a pasar el código listo y lo que vamos a hacer es lo vamos a ir entendiendo y ustedes después lo van a poder modificar para poder hacer observaciones o incluso yo les voy a dejar algunas cosas ahí para que vayamos modificando juntos, pero la idea es que entiendan de qué se trata. En la próxima clase vamos a ver el algoritmo de Deep Q-Learning, lo vamos a desarrollar, lo vamos a implementar y es muy probable que ya les pase el código. Si no lo alcanzamos a ver bien, si no, no importa, lo van a tener. Me tomé un poco más de tiempo con este módulo que lo que tenía estimado porque creo que es importante que se entienda bien el concepto de red neuronal y podamos tener una especie de manual para resolver casi cualquier tipo de problema con esta metodología. Así que bien interesante con esto. Y ojo, para los que están haciendo trabajo de título o están haciendo alguna asesoría, esta herramienta es bien potente y van a tener una herramienta para usar ya bien práctica y entendiendo cómo funciona, que es lo más importante. ¿Consultas? No puede haber quedado tan claro para que no haya consultas. Sí. No, realmente me sorprende. Ustedes entienden todo. Muy bien. Y estimado alumno, entonces voy a dejar de grabar.